Bueno, pues estamos hoy aquí en la oficina de Alfredo Herrera, en la Asociación Nacional de Actores, para hacer la primera entrevista de un ciclo que espero resulte fructífero, de Platícame de un personaje, que se subirá al canal de YouTube. Alfredo, buenos días. Buenos días, me creo, Bernabé. Pues mira, te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de hacerte esta entrevista relacionada con el arte teatral. Y la idea es que nos platiques un personaje, aquel personaje que te haya dado la oportunidad de experimentar más allá de lo que es la transmisión hacia el público, algo que te haya ido hacia adentro, hacia tu vida personal, o un personaje que te haya costado mucho trabajo, que te haya dado satisfacciones, que no hayas disfrutado como tal, un personaje que tenga mucha carnita y que te haya significado algo en tu vida actoral y en tu vida personal. Pero para empezar, me gustaría mucho, si nos apoyas con esto, que nos des una semblanza de lo que es tu actividad teatral, tu carrera teatral. Muy bien, mira, yo empecé, yo desde los 8 años quería ser actor, pero empecé a los 16 en la preparatoria, en el colegio de bachilleres con Alejandro Bichir, el papá de los Bichires. Él era maestro ahí, y en ese momento era el director, y sigue siendo, el director más premiado de México en teatro, por encima de muchísimos. Y desafortunadamente no muy pelado, pero es también su fractura de carácter, que prefiere tener un perfil bajo. Pero bueno, era mi maestro ahí en la preparatoria, y ahí empezamos a hacer teatro. Durante 3 años hicimos 17 obras de teatro que llegaron a concursar para trabajar en Socicultur. O sea, nos medíamos con profesionales y nos ganamos estar trabajando todos los sábados dando funciones para Socicultur. Después nos enteramos que Bachilleres cobraba las funciones, a nosotros no nos tocaba nada. Pero ese era el nivel que tenía el colegio de bachilleres, plantel 5 satélite, sobre todo dando funciones de teatro. Teníamos un gran nivel. Incluso como bachilleres, como compañía de teatro de bachilleres, fuimos a concursar al Paso, Texas, contra universidades gringas, la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades de aquí de la República, y nos trajimos los 6 principales premios, que era mejor actor, mejor actriz, mejor dirección, mejor grupo, mejor escenografía. Nos trajimos los mejores premios. Y éramos preparatorianos, competimos contra universitarios. Entonces, cuando salimos, pues teníamos muy buen nivel. Luego entré a Bellas Artes y luego entré a la Compañía Nacional de Teatro. De aquella época a acá han pasado, yo lo mido así, 175 obras de teatro. Han pasado, pues, participar en más de 50 o 60 telenovelas y programas unitarios, una película y cualquier cantidad de giras por toda la República Mexicana. Entonces, pues ya tengo 60 años, ahora en unos días cumplo 61, pero pues toda mi vida la he vivido en el escenario, afortunadamente. Ahora con esta crisis del COVID me quedé por primera vez en mi vida, más de 6 meses sin hacer teatro. Llevo más de 6 meses o 7 sin hacer teatro. Pero afortunadamente he tenido llamados en televisión, entonces no estoy tan desaceitado ahí. Claro. ¿Y el cine? ¿El cine qué has hecho? En cine nada más una película, Nosotros los Nobles. Hice alguna vez un videojuego que no se puede considerar película, vaya. Yeah, sí. Pero cine nada más he hecho Nosotros los Nobles. Yo no quería hacerla. Bueno, yo no quería ir al casting para acabar pronto, porque yo dije, es lo mismo de siempre, se van a quedar los de siempre, me llaman a mí para llenar el papelito, pero a la hora de los trancazos lo va a hacer otro. Pero mi hija me estuvo jode y jode a que fuera, y me dijo, es que necesito libros, estoy en la carrera, y tenía razón. Entonces fui, hice el casting, luego volví al callback, y finalmente me quedé en la película con el personaje de Don Rodrigo, que es el que lleva la cantina a donde va a parar la Barbie, que fue maravilloso trabajar con Carla Sousa, es sensacional. Claro. Y de las áreas en las que has trabajado, teatro, cine y televisión, ¿cuál de los personajes o qué de estas categorías entra el personaje que te ha hecho sentido, que te ha significado? Uno de ellos fue
El abuelo de los árboles mueren de pie. Me gustó mucho ese melodrama, es un melodrama español muy bonito. Debo entender entonces que la casa de este personaje es Los árboles mueren de pie. Es que todos tienen algo entrañable, pero si te podría decir es que todos tienen más o menos el mismo caminito para enfrentarlos. Pero si nos ayudas a desmenuzar uno, mira, vamos a desmenuzar el abuelo. Este personaje del abuelo es un personaje muy angustiado porque ama a su esposa, tiene un nieto que tiene que cuidar porque la familia, después de haber sido una familia feliz, queda destrozada con un accidente, el nieto queda huérfano, entonces los abuelos tienen que cuidar, pero tantos mimos por parte de la abuela y de él mismo lo vuelven un delincuente, lo vuelven alguien terrible, y los abandona y se va. Y la abuela está muy enamorada de ese nieto, de esa imagen de ese nieto cuando era niño, cuando la obedecía, cuando eran una familia feliz, que, bueno, con toda la tragedia de que murieron sus hijos, ¿no? Y dejaron al nieto. Y de repente, ante la ausencia del nieto, la abuela se está desbaratando cada vez más, se está derrumbando cada vez más. Y a él se le ocurre escribir cartas como si fuera el nieto. Y escribe cartas y se las automanda para que la abuela las lea, y la abuela se emociona con cada carta del nieto y empieza a revivir. Pero un día llega una carta verdadera del nieto diciendo que va a regresar a la casa. Y este abuelo se aterra, porque el nieto es un delincuente buscado en otros países. Y él no puede permitir eso. Entonces, afortunadamente, el barco donde viene el nieto se hunde. Entonces creen que está muerto, pero no le pueden decir a la abuela, oye, ¿te acuerdas que sí te mandó una carta diciendo que sí viene? Pues ya no viene, se murió. Es terrible. Entonces va a un lugar donde es un lugar donde hacen magia, donde ellos arreglan situaciones con actuación, componen vidas, lo hacen altruistamente. Por ejemplo, un tipo que iba a fusilar a alguien, un general, pero le gustaba oír el canto de los ruiseñores. Uno de ellos falsifica el canto del ruiseñor y hace que el general ya no fusile a este hombre y le salvan la vida a este hombre, ¿no? Cosas así. Entonces llegan a este lugar y resulta que alguien dice que consiguen que alguien se haga pasar por el nieto. Pero como también hay una chica que va a arreglar su vida, pues la hacen pasar por la novia del nieto. Y resulta que efectivamente por fin llega el nieto a la casa de la abuela. Y todo es felicidad. El abuelo le dice al nieto exactamente qué es lo que tiene que hacer y decir lo que hacía anterior el otro nieto. Entonces hay un ejemplo muy claro. Él no le gusta la miel, pero le dice a la abuela, sí, abuela, dame ese panqueque que hacías con miel, porque lo hacía la abuela para él. Pero como él está sustituyendo al nieto, sí, dámelo. Y él odia la miel, pero se lo echa feliz porque quiere convencer a la abuela de que sí es el nieto. El plan es que ya que se relajó la abuela y lo vio, abuela, me tengo que ir y adiós, ¿no? Pero por lo pronto salvaron a la abuela un rato. ¿Ves? Ese es el plan. Ahora, el personaje del abuelo, pues es un personaje que está atormentado en este juego. Vive con los nervios de punta de que ahora sí viene el nieto. Y la abuela va a ver a ese hombre que ya no es prácticamente el nieto, es un delincuente. Y vive aterrado con eso y de repente se hunde el buque y ahora ya no viene el nieto, se murió, ¿no? Entonces tiene que inventarse un nieto. Se lo tiene que inventar. Y lo inventa y él le dice, mira, a la abuela le gustaba esto, aquí están todas las cartas, esto es lo que yo le mandaba, al nieto le gustaba subirse por las ramas y meterse a su recámara, subiéndose por el árbol y bla, bla, bla. Y entonces este personaje, después de estar sufriendo con estos antecedentes, llega el momento en que empieza a ver una luz al final del túnel en relación con la abuela. Empieza a ver esta luz que ya está contenta, que ya está bien, que la cosa está funcionando. Incluso
parece ser que sí se están enamorando el muchacho y la muchacha. Entonces, cuando todo es felicidad, resulta que sí llega el nieto verdadero. No se murió. No se murió, tomó otro barco. Y no se murió y llega. Y entonces el abuelo le dice, vete, lárgate, vas a matar a la abuela. Y el otro le dice, está bien que se muera para que me dé mi herencia. Y el abuelo empieza a destrozarse. El final se los podría platicar, no sé si sea adelantar vísperas, pero de todas maneras vale mucho verlo. Resulta que al final la abuela sí se da cuenta que el que estaba no era su nieto. Claro. Y cuando ve al otro, reconoce que es su nieto. Y lo pone y lo corre. Le dice, vienes tú con tus manos sucias a destrozar mi corazón. Ven. El abuelo, ¿cómo queda ante los ojos de la abuela? Ante los ojos de la abuela queda como el gran marido que trata de ayudarla, que trata de alivianarla. Pero el sufrimiento del abuelo es que está viendo a su mujer morir en vida. Claro, le mintió, pero no por otra causa. No por otra causa más que por ayudarla. Ella nunca le reprocha. Ella nunca le dice, me trataste de engañar. No, nada. Ella sabe y entiende perfectamente, esta abuela maravillosa, entiende perfectamente que lo hizo para darle un momento de felicidad en su vida. Cuando la abuela se descubre o se da por enterada de que el nieto supuesto no es tal, y lo corre, supongo que el nieto se va. Y ella queda, ¿cómo? Ella queda con el otro nieto. Ella le dice, para mí, tú eres mi nieto. Porque es el que trae todos esos recuerdos buenos de esa niñez que tuvo la abuela. Una decisión trascendente. Una decisión, sí. Y yo sé que no lo eres, pero gracias por lo que hicieron, ¿no? Y para esto el abuelo está, mira, ahorita nada más de recordarlo me dieron ganas de llorar, ¿no? Porque para trabajar ese personaje, yo tengo una voz muy metálica. Todo el mundo me lo ha dicho. Es una voz que de repente se va aguda. Entonces tuve que sacar la quijada y hablar así. Y sacar la quijada te ayuda a que cambie tu tono de voz. Entonces saqué la quijada. Esta es la parte de fuera, ¿no? La parte de fuera. Saqué la quijada. No caminé así, sino hice los pies a los lados. Pero la parte de la caracterización. La parte de la caracterización del personaje. Desde luego la ropa, el pelo pegadito, untadito, los lentes, el estarse tocando las manos cuando la situación se pone de la patada y cómo se apoya. Es decir, una persona mayor no se apoya como nosotros, no se agarra como nosotros. Por decirte algo, toman el vaso y no lo agarran así, lo agarran así. Es muy pesado para ellos. Entonces, si tú los ves, no lo agarran así el vaso, la gran mayoría lo agarra así. Y también cuando apoyan la mano, la apoyan así, no así, sino así. Hay un trabajo corporal. Hay un trabajo corporal, sí, no, durísimo. Porque imagínate yo todas las 2 horas hablando así. La historia viene de lejos. Imagínese usted una gran familia feliz donde de pronto la tragedia se ensaña. Resulta que teníamos unos hijos y en un coche se accidentaron. Entonces, esto hablarlo así todo el tiempo. Incluso el detalle de yo traía un pañuelo y estaba haciendo esto mientras hablaba. Y era para meterlo en la bolsa del saco, ¿no? Entonces, así es la gente, está hablando y está diciéndote, y se quita el sudor, y dices que están buscando la bolsa mientras están hablando, y esto es actuación, hasta que por fin la encuentran, y ya la guardan, y siguen, entonces pasó esto y lo otro, más allá, y todo esto va vistiendo al personaje. Entonces yo lo vestí de manera que cuando se lo cargaba en la mesa, ponía así la mano, que cuando hablaba, bueno, hasta cuando no hablaba yo traía la mandíbula así. Claro. Era parte del personaje. Y esto
es una limitación, pero me ayudó muchísimo para hacer el personaje de otra manera. Porque te impide la libre emisión del... Sí, no, yo hablo así y hablo como chamaco. Claro. Entonces no se trataba de hacer, es que esto, que el otro, es un cliché. Se oye cliché, no, a ver, ven para acá. Y yo, no. El clásico viejito. El clásico viejito. Entonces, no, yo saqué la mandíbula así y le di un peso a la voz y al personaje. ¿El personaje qué edad tenía? Mira, es prácticamente indefinido porque yo lo hice cuando tenía yo 45 años, hace 15, primero, más o menos, sí, por ahí. Segundo, Blanquita Morones tenía 82. Entonces yo me tuve que encanecer el pelo, en aquella época no lo tenía tan canoso, y marcar algunas arrugas. Ahora, las arrugas no se marcan como te enseñan en la escuela, a veces no te enseñan bien, a veces sí, pero no es poner la raya negra aquí, o la raya negra aquí, y ponerte y marcarte todas las rayas, no. Es estas arrugas, la que resalta es el gordo. Si te fijas, no es tanto la raya como el gordo. Entonces haces así, te pintas de rojo aquí y cuando le haces, queda la blanquita, rojita, y te da esa lo puedes hacer con café, desde luego, y te da esa vejentud, igual, ese efecto. Pero es propio de tus arrugas, no te las estás inventando, ¿no? Entonces tú tienes tus arrugas naturales y se va dando ese efecto un poco. Y ella me pidió que no estuviera yo tan viejo, porque ella se ponía un poco más joven, ¿no? Entonces ya parecíamos de la edad, pero para equilibrar. Ahora, el trabajo interno es muy fuerte porque estás viendo a la persona que amas, la que te ha acompañado toda la vida. Yo me acuerdo que la escena final era de llanto, era de no poder contener el llanto, porque llegaba ella y abrazaba a los hijos, y él se quedaba aparte, el abuelo, ya en la escena final, se quedaba aparte, derecha actor, viendo hacia Proscenio, donde estaba la abuela con los dos nuevos nietos, y él la veía, decía, mírala, firme, erguida, como un árbol que se me muere de pie. Bueno, lloraba el público. Sí, claro. Y ahorita me dan ganas de llorar a mí. Entonces, todo ese sentimiento hay que irlo trabajando. No es así de, ahorita lloro. No, lo empiezas a trabajar desde antes. Está trabajando la magia del teatro. No es como la televisión que te ponen tus gotitas y aquí estás llorando, ¿no? O algo que te va a arder y lloras. O hay actrices sensacionales que dicen, ¿con qué ojo quieres que llore, no? ¿Dónde va a estar la toma, no? Para que este ojo sea el que llore, ¿no? Claro. No, hay sensacionales, pero no, yo necesito prepararlo. Entonces, a lo largo de la obra te vas metiendo. Dicen los actores, introyectar el personaje, la problemática. Pues sí, hacer la tuya. Sí, claro. Hacer la tuya. Además, bueno, está todo el trabajo de adentro, ¿no? Está los círculos de concentración, los círculos de poder. Este personaje lo hice sacando la cabeza y agachándolo un poco y la mandíbula. Entonces es un personaje más del tipo cerebral. No era un personaje de poder que pudiera sentarse así, ¿no? Y hablar y decir las cosas en este boleto, o más mundano que sea con los pies. No. Este era un personaje cerebral y tenía también sus cosas, su orden. Me explico, había un orden. Imagínate vivir con una mujer que tiene su muchacha ahí que le ayuda, pero que ya todo tiene un orden. Entonces te acomodaba, estaba platicando y automáticamente empezaba a acomodar mientras seguía platicando, porque hay un orden. Y llegan gente nueva y ponen la taza así sobre la mesa y están platicando, y iba por la tapita y se las ponía abajo, ¿no? Porque hay un orden, son cosas que son de familia. ¿Me explico? El llegar a la casa y oler cuando vas entrando qué hicieron. Tu casa tiene un olor,
¿no? Entonces muchos entran a escena y se meten y no pasa nada, es una casa, ¿no? No pasa nada, aún en la calle. Pero a mí me gusta que mi personaje huela. Entonces entrábamos a casa y lo respiraba y ya me seguía. No sé si el público lo notaba o no, pero yo me seguía. ¿Me explico? Mi olor de casa, el olor de mi casa. ¿A qué huele mi casa? La casa de mi abuelo olía a tabaco y vino. Mucho vino. Pero olía mucho tabaco también. Y yo huelo el tabaco y el vino, el puro sobre todo. Y me acuerdo de mi abuelo. Las memorias entonces vienen un montonal de cosas olfativas. Y si no están, me las invento. Si llego yo a escena y en una casa nueva, yo me imagino que estoy oliendo el tabaco. Si quiero imaginarme a alguien como mi abuelo. ¿Ves? Entonces mi personaje era muy parecido a mi abuelo. Ah, ya. Tenías un punto de referencia. Tenía un punto de referencia. Caminar por ese sendero. Para poder caminar por ese sendero. ¿Dónde se ubica la obra originalmente? En España. En España. Sí. ¿En alguna región específica o simplemente España? En España, nada más en Madrid. Yo me imagino que en Madrid. Eran citadinos entonces. Eran citadinos. Eran citadinos, pero fíjate que había algunos. Es curioso que de repente te encuentras algunos errores en la dramaturgia. Que los corrijas como puedes. Pero, por ejemplo, supuestamente ellos venían de Canadá. El nieto y la novia venían de Canadá a visitar a los abuelos a España. Yeah. Venían de Canadá. Entonces, de repente la chica dice, ay, ese olor tan nuestro, tan español de estas cosas, que rico, ¿no? Y había que corregir diciendo, pero pues tú vienes de Canadá, ¿no? Había que inventarle cosas así. Claro. Sí, porque de repente sí no dejaba de ser tan rico, tan español, cosas por el estilo, y algunos idioms que le llamamos del español. Y claro, era una obra hecha en la época de Franco, donde se enaltecía lo verdadero español, y fue la época que rescataron al Cid Campeador. Sí. Claro. Rescataron al Cid Campeador, Esto es muy interesante, Alfredo, porque nos habla entonces de una época específica de la España de esta obra, ¿no? Sí. La época de Franco. Sí, más o menos. Donde los aspectos políticos que prevalecían, ¿cuáles eran? Lo que pasa es que y hasta la fecha, los cánones en la obra y ahorita siguen siendo los mismos, es decir, es una España católica, es una España moralina, ¿no? Pero era una España muy segura, entonces ellos se sentían muy seguros dentro de su España, dentro de su moral, dentro de su religión, dentro de su dictadura. Y era lo que diga el generalísimo. Entonces en esta obra la abuela es tradicional. Eso es. Lo que sorprende es ese final. Lo que sorprende es que la abuela tenga el valor de decirle, tú ya no eres mi nieto, vete, llegas con tus manos sucias a tocar mi corazón, vienes aquí a chantajearme, a robarme, vete. Muy fuerte. Alfredo, esta familia, la abuela y el abuelo, ¿a qué se dedicaban? Y en tal caso, ¿por qué el nieto se va? Mira, no sé exactamente a qué se dedicaban, pero quiero creer por el tren de vida que llevaban, la casa y lo que valía la casa y lo que dicen que vale la casa, que estamos hablando de una familia que tiene fincas. Que en el final la abuela tiene su momento catártico en el instante en que decide que a pesar de que sea su nieto verdadero, que se vaya. Sí, hace anagnórisis. Eso es. Hace anagnórisis, se da cuenta de su situación, se da cuenta, toma conciencia. Toma conciencia, claro. Y el abuelo, ¿en qué momento consideras que empieza a tomar conciencia? El abuelo es una conciencia que toma, pero la toma antes de que empiece la obra. La toma cuando se da cuenta que la regó mandándole las cartas a la abuela por darle una esperanza. Porque de repente ahí viene el nieto. Y recibe la carta a la abuela del propio nieto, que dice, abuela, voy para allá, voy en barco desde Canadá. En tal barco. Y la abuela se emociona.
Entonces... Luego se hunde el barco. Sí, un personaje que sí te hizo sentido, que sí te marcó, que sí te deja algo, Sí, con mucha satisfacción. sí. No, y además te marca en la vida. Mira, ¿qué le aprendiste o qué te dejó ese personaje? eso. En un ejercicio de imaginación, si tú vieses a ese abuelo que los árboles mueren de pie, Alfredo Barrera, actor, ¿qué le diría a ese abuelo? Nada, le daría un abrazo. Le daría un abrazo. Y con eso ha dicho todo. Sí, hay personajes con los que no me iría a tomar un café. Alfredo, cuando menos en la Ciudad de México, el teatro, por fortuna hay gente que va a ver y paga su boleto, gente que por gusto va a ver teatro. Y sin embargo, entre todas estas bondades del público que va al teatro por gusto, hay una carencia entre teatros, facilidades para hacer teatro, público suficiente para que las empresas puedan obtener los resultados económicos necesarios. ¿Por qué la gente tendría que ir al teatro? Mira, es algo muy curioso. Hubo una época boom del teatro, donde teníamos, la Ciudad de México era la ciudad en el mundo que más teatros tenía funcionando. En el mundo, ni Londres, ni Nueva York, en el mundo. Pero porque había hecho el Estado una gran labor. Y de repente el Estado dejó de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no estábamos creando público para el futuro. Dejamos de crear público para el futuro. Cuando el Estado abdica de esa obligación, porque no es un derecho, es una obligación del Estado, esta cultura, dar la cultura, llevar la cultura, cuando la deja de hacer en este neoliberalismo que caímos, surgen muchos grupos que se dedican a hacerlo. Como abdicó el Estado, pues yo lo voy a hacer. Y se pusieron a hacer obras para escuelas, grupos de teatro. Surgieron unos muy buenos, surgieron grupos muy buenos con muy buenas propuestas, escenográficas, de vestuario, de actuación, de dirección, etcétera, o con una gran calidad, ¿no? Pero también surgieron muchos grupos oportunistas. Entonces, de repente caímos en una degradación del teatro. Sabemos de las bondades de las bellas artes. Entonces, ¿por qué en este caso los seres humanos deberíamos hacer teatro? Porque nos reflejamos. La única manera de vernos como sociedad es a través de ese espejo. Pero al teatro como una persona... El teatro porque los dramaturgos tienen más calidad, o sea... ¿A qué le aporta a una persona que haga teatro sin que tenga la intención de convertirse en actor, en actriz? ¿Qué le aporta? Seguridad. Mira, déjame decirte algo. Hubo dos cosas que me rescataron. El teatro y el ajedrez. Si yo no hubiera conocido el ajedrez, que conocí un poco antes que el teatro, y el teatro, bueno, yo ya quería ser actor desde que me acuerdo, pero de ya practicarlo, de meterme al personaje, de estudiarlo, de sentarme, leerlo, analizarlo, desglosarlo, y luego en la escuela que me dieron todas las técnicas que había para tomar un personaje y saber de dónde viene, a dónde va, cuál es su superobjetivo, el superobjetivo que marca Stanislavski, que a muchos se les olvida, y hay pequeños objetivitos, esos detallitos que enriquecen las obras, esos son los pequeños objetivos, y el superobjetivo es, quiero matar a bueno, no es un superobjetivo precisamente eso, decía Alejandro Bichir, este hombre que me viene a pedir 200 pesos prestados, pierde su superobjetivo, porque sabe, viene a pedirme 200 pesos, ese es el superobjetivo de que esté aquí, y yo le voy a prestar los 200 pesos, pero viene y antes de pedírmelo se le olvida y se enoja y se pelea conmigo. Y se le olvidó su superobjetivo, como diría Stanislavski. Pues te aguantas y no peleas y... Oye, necesito que... Oye, es que la hacen... Sí, perdón, sí, ya lo arreglaré. No, y de aquello luego platicamos. Pero ahorita me urgen 200 pesos. Ese era tu objetivo. A veces lo perdemos. Y el teatro me ayudó mucho. Me ayudó muchísimo a ubicar mi superobjetivo. Yo soy actor.
Alfredo, muchas gracias por esta entrevista que es la primera de mi vida. Te agradezco enormemente la oportunidad que me das y que nos permitas, que nos autorices a subir esta entrevista al canal de YouTube. Por favor. Que es Juanjo Cometer. Y te recomiendo que le edites porque creo que nos quedó muy larga. Vamos a hacerle algunos ajustes, ¿verdad? Y en cuanto esté lista te la hacemos llegar y subirla, pues. Pero sí, de verdad te lo agradezco enormemente. Es el principio de algo que quiero seguir haciendo durante muchos años, seguir aprendiendo del teatro, no solamente a través de lo que yo hago o dirijo, sino a través de lo que hacen los demás, de sus puntos de vista, de su experiencia en este campo que es maravilloso y que finalmente algún día, pronto, regresaremos a los aplausos y al escenario. Sí, mira, y sobre todo porque lo que tú decías hace rato, aun cuando uno quiere ser actor profesional, te enseña a hablar, te enseña a tenerte confianza, te enseña a saber pararte, plantarte. Y en la vida lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias, mi querido maestro Bernabé. Muchas gracias.